Bene, buongiorno a tutti. Buen día a todos. Vuelven a comenzar los seminarios del MITA, es decir, de este máster internacional en tecnología de alimentos, máster realizado con la colaboración de la Universidad de Parma y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy vamos a tener el gusto de escuchar a la ponencia de la profesora Rosangela Marchelli sobre el tema la EFSA y los Novel Foods. El tema es de extrema actualidad y nos va a permitir conocer lo que en Europa, a través de la EFSA, es el enfoque que se tiene hacia estos nuevos productos. Y sobre todo, quiero volver a presentar a la profesora Rosangela Marchelli, que está diplomada en química en la Universidad de Pavía y fue profesora y titular de química orgánica en la Universidad de Parma y es miembro del grupo de expertos y científicos de EFSA, que es la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria. Importante es, y lo es todavía, la actividad científica que desarrolla la profesora Rosangela Marchelli, que se dirigió sobre todo a la ciencia de las simulaciones y a la química de los alimentos. Podemos decir que la actividad didáctica de la profesora se desarrolló en la Universidad de Parma y fue rectora de la Facultad de Ciencias Agrarias, y podemos decir que si Parma es conocida en el ámbito del food, gran parte de esto se debe justo al trabajo, al rol importante que la profesora Marchelli ha tenido, ella y su grupo, por la actividad desarrollada en este tema. Y entonces, con mucho gusto y placer, hoy la profesora Marchelli nos va a dar este seminario, y recordemos que fue una de las promotoras de este máster, viniendo más de una vez a Buenos Aires, a la Universidad de Agronomía, y por lo tanto para mí es un gran placer cederle la palabra a la profesora Marchelli. Muchas gracias. Agradezco mucho al profesor Bonazzi por su gentil presentación y agradezco a los organizadores por haberme invitado a dar esta presentación, porque para mí puede ser importante también porque hay una nueva ley que se refiere a los alimentos que provienen de países terceros, entonces, es decir, no europeos. Entonces, los voy a actualizar sobre esto. Les agradezco a ustedes que participan a este máster. Como dijo el profesor Bonazzi, vine con mucho gusto a Buenos Aires, donde estreché relaciones durante los primeros años cuando se puso en marcha este máster. Y estoy muy orgullosa de escuchar que seguir después de todos estos años que han pasado. Bien, podemos entonces comenzar. Ven que el título de mi presentación es EFSA y el Novel Foods. Voy a explicar primero qué es el EFSA en mi carácter de miembro del Working Group del Novel Foods, en el grupo de Novel Foods y de la energía alimentaria. Esta es mi presentación. Primero voy a hablar del EFSA y del Sistema de Seguridad Alimentario Europeo, los reglamentos vigentes en Europa, cuáles son las tendencias en estos nuevos alimentos, cómo nosotros desarrollamos esta evaluación de la seguridad de estos alimentos nuevos,
y después les voy a decir de qué se trata exactamente. Y en particular me voy a detener sobre los temas que hoy más se tratan en Europa y en Italia, que son los insectos masticables y los productos que provienen como alimento y después voy a recibir sus preguntas o cualquier otro tema. Entonces, esta ley nueva se estableció en el 2002, esta 178, a continuación de una serie de crisis sobre la vaca loca, la salmonela. Hubo un gran escándalo en el mundo y entonces se hizo este nuevo reglamento para asegurar al consumidor, protegerlo y restablecer confianza en la cadena de provisión alimenticia en Europa. Claramente distingue entre la evaluación del riesgo y el manejo del riesgo, porque EFSA hace la evaluación del riesgo, pero el management lo hace la Comisión Europea. Los principios sobre los cuales se basa esta ley son todas decisiones, fallos que se basan en la ciencia. Se utiliza un enfoque integrado, se utiliza el principio de responsabilidad de las empresas y de la trazabilidad. Involucra nuevas instituciones, instrumentos y procedimientos, entre los cuales el RAPS, que está aquí marcado en la imagen. Aquí figura RAP, que es el Rapid Alert Safety para los alimentos. El EFSA está situada en Parma. Aquí ustedes ven el edificio y se ocupa de todo, desde el campo al plato, desde el campo al tenedor, como se dice. Está localizada y se encuentra en Parma. Aquí brevemente les hago una mirada rápida. Hay 519 miembros del staff, de los cuales 72 son practicantes, 65 provisorios, no todos aún confirmados, 11 expertos que provienen de otros países europeos como delegados de las agencias de seguridad europeas, y en total somos aproximadamente 920 expertos que participamos a los paneles y a los working groups. Se desarrolla un gran número de meetings en el año. Antes todos eran presenciales y desde el COVID, en cambio, son casi todos en teleconferencia. Ahora, desde hace poco, hemos comenzado de nuevo a reunirnos físicamente, pero no siempre. Y las publicaciones, hay un journal donde se publican las opiniones y somos en colaboración con más de 410 organizaciones. Entonces, yo les voy a hablar de qué es el mandato del EFSA, de hacer la evaluación del riesgo, de desarrollar la cooperación científica y de operar la comunicación del riesgo. Como yo les decía, la actividad se desarrolla a través de toda la cadena alimentaria, partiendo desde la salud de las plantas, donde ustedes han sabido que en Italia hubo esta gran epidemia de la xylella fastidiosa que golpeó un gran número de olivos y estuvieron obligados a cortarlos, a eliminarlos, pero también los pesticidas. En particular, nos hemos ocupado del glifosato, de los organismos genéticamente modificados, del alimento para alimentos y del bienestar de los animales y su salud, riesgos biológicos, entre cuales la salmonela, pero también los de contaminantes químicos, el food packaging, y después también estuvo este BPA,
que dio muchos problemas, aditivos alimenticios, y el punto de llegada es la nutrición, y dentro de la cual yo trabajo, donde desde- y del cual hace parte este Novel Food. 10 son los paneles que se ocupan de todo esto, que reflejan todo lo que les dije antes, es decir, uno sobre la salud de las plantas, uno sobre la protección de las plantas, uno sobre los organismos genéticamente modificados, del alimento balanceado, la salud alimentaria, los riesgos biológicos, los contaminantes químicos, aditivos alimentarios, el packaging y por último la nutrición. Yo aquí me encuentro en este punto que es el punto final, que recoge un poco todos estos puntos. Todo después, todo esto es reevaluado por un comité científico. Entonces, ahora vamos a decir qué es un novel food. Un novel food es un alimento que no ha sido consumido y en un grado significativo antes del 15 de mayo de 1997 en Europa. Todo esto que no ha sido consumido antes del 97 es considerado un novel food. ¿De qué se trata? Son compuestos sintetizados de nuevo o bien nuevas fuentes alimentarias o nuevos procesos tecnológicos o bien, esto también es muy interesante, alimentos tradicionales que llegan de países no europeos, que como vamos a ver, tienen un ITER distinto. De hecho, en 2015 se emanó o se promulgó un nuevo reglamento sobre el Novel Food que separa estas dos líneas, el Novel Food en general, pero estos alimentos tradicionales de países terceros que tienen una evaluación más veloz, porque aquí no son necesarios los experimentos sobre la seguridad hechos en animales o humanos. Basta que, pero se demuestre que estos alimentos han sido consumidos con seguridad durante por lo menos 25 años. Entonces, la demostración y la seguridad son postergadas a países terceros que tienen ellos que demostrar la seguridad durante por lo menos 25 años. El ITER, el camino, siguen dos líneas distintas. Para el Novel Food tenemos el aplicante, el solicitante, que generalmente es una empresa que somete un dossier a la comisión según una guía bien exacta que hay que respetar para hacer la solicitud. Esto va a la Comisión Europea que convalida las demandas y le da el mandato. El EFSA tiene que hacer la evaluación sobre la seguridad, el EFSA. El EFSA, que como ustedes vieron, está compuesta por, y elige bien qué panel, que generalmente es el NDA, y va a este panel. Este panel tiene como subgrupo este working group del cual yo formo parte, que tiene que justamente evaluar todos los datos que han llegado. Si las informaciones son suficientes, está bien. De lo contrario, se puede requerir ulterior información y la empresa tiene 9 meses para suministrar la información ulterior requerida. Después vuelve a la Comisión Europea y a los Estados miembros que deciden si seguir con esto o no. En cambio, para los alimentos tradicionales, el inicio es el mismo, pero ven que a este punto es la Comisión Europea que convalida la notificación, pero ven que no da enseguida un mandato al EFSA, porque evalúa si están las demostraciones de la seguridad de los 25 años. Después de esto va al EFSA y en el caso en el cual haya objeciones
y sobre la seguridad, entonces hay otros 4 meses, más para pedir al solicitante más información y luego regresa a la Comisión Europea. Este es de nuevo todo el camino, el ITER, y lo como se vio antes, es comité permanente sobre plantas, animales, alimentos y alimentos balanceados, a comité, y después a esto van todas las opiniones, van a este comité que luego ejerce el acto de autorización. Para aclarar, les digo qué es lo que no hace el EFSA. No opera, no hace las leyes, no toma decisiones reglamentarias, es decir, que no da autorizaciones, no decide si etiquetar o no opera el monitoreo post-market, no aplica la ley, no la hace aplicar, no hace inspecciones sobre los alimentos y no da sanciones. No es la tarea del EFSA. En cambio, la tarea del EFSA es la seguridad, la evaluación de la seguridad, la comunicación, emanar las pautas en base a las cuales operar estas demandas para requerir la evaluación y la colaboración científica. Entonces, el Novel Food son agrupables en 10 categorías, que son los nuevos procesos de producción, nuevas estructuras molecular y nuevas o modificadas, alimentos extraídos, obtenidos por microorganismos, hongos o algas, de plantas o de sus partes, vitaminas o que han sido obtenidas con métodos nuevos, con procesos nuevos. Productos de origen mineral, por ejemplo, estamos evaluando una sal del Mar Muerto, porque Israel, esta es una empresa de Israel que quiere vender esta sal. Y después los productos provenientes de animales o de sus partes, estas ven que son las larvas de insectos y están llegando también alimentos obtenidos mediante cultivos celulares de células de tejidos, de animales, plantas, hongos y algas. Esta es la esfera, la carne sintética famosa. Nosotros aún no la hemos estudiado, están llegando las solicitudes, se llaman también fermentación con precisión. Y después tenemos los nanomateriales ingenierizados, es decir, piensen que están proyectados como nanomateriales, y luego el último son alimentos que hasta ahora han sido vendidos solo como integradores, que ahora se quieren vender en cambio como alimentos. Esto para darles un panorama de la entidad, de la cantidad de estas solicitudes. Entonces, hasta el 2017 fueron más o menos una decena, no más de 10 de solicitudes por año. En cambio, después de que se sancionó esta nueva ley, fue aumentando drásticamente y ahora estamos en un orden de 40 solicitudes por año. Y si ustedes ven los colores distintos, ustedes, por ejemplo, aquí en el 2022, más o menos el mismo número. En el 22, perdón, se vieron productos que provienen de microorganismos, hongos y algas, pero también moléculas nuevas o intencionalmente modificadas. Les doy algunos ejemplos antes de entrar en el mérito de la evaluación del riesgo. Por ejemplo, estos son moléculas sintetizadas de nuevo o con compuestos aislados. Por ejemplo, la fenilcapsaicina, que es la molécula del picante del morrón, del ají.
Después tenemos un chewing gum un chicle que no se pega a los dientes. Después una proteína que es extraída de peces o de vegetales y ven en países fríos que bajan la temperatura de solidificación del agua, así que mantienen la frescura del alimento sin crear daños a las células ni tejidos. Después, la nueva fuente, tenemos el krill oil, que son pequeños crustáceos que se encuentran en los fondos marinos, esto sobre todo para obtener aceites como omega 3, el licopene de Blexitrispora, que es un hongo. Y aquí abajo hay otro que no lo veo, no me lo acuerdo. Después tenemos nuevas tecnologías sobre todo tratamiento con... Sì, sì. Questo trattamento con raggi ultravioletti. Gracias. Tratamiento con rayos ultravioletas de la levadura. ¿Por qué con rayos ultravioletas? Para aumentar el contenido de vitamina D. O bien, también hongos tratados siempre con rayos UV, o bien también un producto fermentado con este bacteroide Xylacinoides que reduce de polisacáridos. Entonces, ejemplos de alimentos tradicionales de países no europeos, tenemos estas bayas, estos frutos que se parecen a los arándanos, a los blueberries, y estos provienen de Japón. Y tengo que decir que los alimentos que provienen de países no europeos, pero quien hace la solicitud generalmente es una empresa europea. Es una empresa europea que quiere producir estos alimentos y comercializarlos en Europa. Tenemos la pulpa de cacao y las hojas para hacer infusiones, tisanas de las hojas de café. Este de cacao provienen de Brasil y estas hojas provienen de Etiopía y de Indonesia. Pero las empresas son sobre todo de Inglaterra, del Reino Unido o en este caso de las hojas de café de Dinamarca. Entonces, ¿cuáles son las tendencias de estos novel food? Las tendencias son la producción de nuevas proteínas y también buscar nuevas fuentes de proteínas, nuevos carbohidratos extraídos de plantas, nanomateriales y nuevos procesos. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, aquí, insectos. Tenemos muchas solicitudes de insectos. Ya hemos examinado 17 solicitudes, de las cuales casi todas han sido aprobadas después de un largo estudio. Alimentos basados sobre plantas, pero también sobre hongos y sobre byproducts. Por ejemplo, el esqueleto de langostinos. Entonces se recuperan descartes. Estos son siempre nuevas proteínas. Por ejemplo, las proteínas, concentrados de proteínas del alfalfa, de 45 a 60%, que tienen, aquí están las sustancias no deseadas, que son el L-cannabinina, que es un aminoácido que se parece a la quinina, que es tóxico, estrógenos y sapor, o el polvo de colza aislados, un aislado de proteínas. Aquí también van
desde los polvos que contienen 33, 43% de proteínas a proteínas en un 90%. Y aquí también están los productos no deseados, como el ácido erúsico y las semillas de chía, eh, son productos orientales. Aquí también como polvo o como semillas que contienen ácidos fenólicos, ferrenoides y contaminantes de proceso. He aquí, estos son los insectos, las proteínas de los insectos. Los insectos son ricos en proteínas y los que han llegado hasta ahora son la estos son adultos, y el grillo, la locusta migratoria. Este en amarillo es una especie de grillo que fue retirado, ya no está más presente como solicitud, y estas son larvas de Tenebrio molitor, de Alphitobius diaperinus, de Hermetia illucens, que es la mosca del soldado, pero también de la abeja, de la Apis mellifera, que son los machos, los drones sin una aguijón, que parece que son más preciados de los otros, que los otros. Entonces, él está hasta ahora ha evaluado 17 solicitudes que cubren 6 especies de insectos, que son fuentes alternativas como gradientes. Estos son en Italia. Hay mucho clamor sobre el uso de estas proteínas de insectos. Han probado hacer pizza con este tipo de proteínas, pero parece que no ha tenido mucho éxito. Pero también los productos que derivan de macroalgas, la laminaria o de microalgas, y sobre todo hemos examinado muchos del Schizochitrium, y esto pueden servir por proteínas, pero sobre todo para aceites. Schizochitrium para obtener aceites ricos en omega 3. He aquí los carbohidratos. Carbohidratos, por ejemplo, alfa-ciclodextrina, partiendo del almidón y convertidos enzimáticamente en una estructura circular que no puede ser hidrolizada por amilasas humanas. Entonces funciona prácticamente como una fibra. Después, por ejemplo, la quitina, que es un complejo de quitin-glucan obtenido de las paredes celulares de este hongo Aspergillus niger, obtenido por fermentación, contiene 90% de este quitin-glucano. O estos productos ricos de fibras obtenidos siempre de las levaduras. Y después tenemos estos carbohidratos, estos son llamados HMO, que son estos compuestos presentes en la leche materna, y estos que han llegado con solicitudes se llaman idénticos a los naturales. Son sustancias que son idénticas pero pueden ser producidas vía síntesis química o por fermentación, y por fermentación micróbica. Y los primeros 6 fueron obtenidos por síntesis química muy complicada, una síntesis muy complicada, porque ustedes ven parcialmente la estructura. Desde el punto de vista químico es bastante complejo, porque hay que proteger estos ixodrilos y hacer alianzas estereoselectivas, en particular producción. Y aquí, últimamente, todos los que llegaron son hechos por fermentación con los necesarios enzimas, pero también los azúcares y con nuevas propiedades. Aquí también estos se obtienen con reacción enzimática de hidrolizados o
de otros azúcares. ¿Cuál es el objetivo? Elevar el dulce, el gusto dulce, mejorar las propiedades tecnológicas, reducir la asunción gastrointestinal y que sean resistentes a la digestión. Aquí tenemos isomaltulosa, isomaltosio, galacto, oligosacáridos y alulosa y las plantas. Luego, aquí hay todo un mundo porque de las plantas se utilizan desde las raíces, las hojas, las frutas, las bayas. Entonces, aquí puede ser desde un compuesto solo o fracciones de estos compuestos o bien directamente mezclas de extractos de plantas. Les voy a hablar del cannabidiol, que es extraído del cannabis sativa, que con una definición a nivel internacional se definieron novel foods, pero hasta ahora no tenemos todavía, no hemos todavía aprobado ninguno. Están en stand-by, hay muchísimas solicitudes, 170 solicitudes sobre estos productos derivados del cannabis. Y los primeros 6, desde el punto de vista sintético, que yo evalué personalmente, están bien, son correctos, se hicieron correctamente. El problema, como les digo, viene después a nivel de la demostración de la seguridad. De procesos, sobre todo, yo me hubiera esperado muchos más procesos en estos años innovadores, innovation technology. En cambio, no, bastante pocos nuevos tratamientos tecnológicos, sobre todo, como les decía, este tratamiento con rayos UV para aumentar el contenido de la vitamina D en el pan, sobre los hongos, sobre los quesos y sobre los insectos. Y después, un capítulo nuevo consiste en los nanomateriales. En tanto, vamos a decir, ¿qué son estos nanomateriales? Son partículas que tienen una o más dimensiones en el range 1-100 nanómetros. Y estas están hechas en nanomateriales, son construidos de manera que sean nanomateriales para tener o propiedades tecnológicas particulares o bien como nivel de asunción y de digestión. Existe una guía hecha por EFSA sobre cómo operar, cómo se hace esta evaluación del riesgo de los nanomateriales, sea para los alimentos que para los alimentos balanceados, para la salud, tanto animal como humana. Esto es muy reciente, es del 2021. Después, pero existe también otro problema que se refiere a las pequeñas partículas, small particles, que se definen como partículas que tienen una o más dimensiones menores a 500 nanómetros. Y también de esto hay una guía particular. Y aquí no tengo intención de hablar de todo este procedimiento para ver si se trata, porque si se trata de nanopartículas, siguen una determinada guía, la primera. Si en cambio de small particles, de pequeñas partículas, y de las cuales por lo menos más del 10% tienen dimensiones menor a 250, entonces aquí se requiere de un tratamiento particular porque van tanto a la guía de las nanopartículas como a esta, siguen a esta otra guía de requisitos técnicos. Entonces, dos caminos distintos, nanoparticles y small particles. Bien, entonces, ¿qué hacemos para evaluar la seguridad de estos novel foods? Ante todo, se evalúa la identidad. Después, les voy a describir en particular el proceso de producción, la composición
y las especificaciones. Las especificaciones son muy importantes porque después son transcritas en un catálogo ante la Comisión Europea y estas especificaciones están a disposición de los entes de control que tienen que verificar o pueden verificar que este alimento sea efectivamente conforme a estas especificaciones. Después tenemos la historia del uso del novel food y de su fuente, los usos propuestos y los niveles de uso y las dosis sobre la toma anticipada. Y aquí comienza el aspecto más de la seguridad, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ADME. Información nutricional, información toxicológica y el nivel de alergenicidad. Entonces, EFSA, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir si este alimento es seguro para las condiciones de uso propuestas y que desde el punto de vista nutricional no sea desventajoso. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Tenemos una introducción con una breve descripción del novel food y después tenemos la identidad. Aquí tenemos la descripción de las sustancias químicas con el nombre químico, el CAS number y la caracterización de estas moléculas, ya sea desde el punto de vista con MMR, con la espectrometría de masa, cromatografía, también PLC, etcétera. Y estos alimentos pueden provenir de microorganismos, hongos y algas de las plantas o de sus partes, de los animales o de sus partes y de cultivos celulares. Esta, digamos, es la parte. La identidad es precisamente que está a cuidado del químico y del microbiólogo. Del químico, porque como les dije, hay que demostrar cuáles son las moléculas presentes y los compuestos presentes y caracterizarlos desde el punto de vista científico. Y del microbiólogo, porque si la identidad, si este producto proviene de enzimas o de microorganismos, entonces existe el problema de que no estén presentes partes activas de las enzimas o células vivas de las enzimas del microorganismo del cual se arranca. Entonces, esta primera parte depende del químico y del microbiólogo. Luego tenemos el proceso de producción. Y aquí necesitamos de una descripción detallada de qué se trata, si es una síntesis química, una fermentación, un aislamiento de fuente natural, solventes de extracción, un esquema del proceso. Hay que evidenciar potenciales productos colaterales, impurezas y contaminantes, y también cómo se manejan las fuentes. Si son plantas, las prácticas de cultivo, los tiempos de recolección de cosecha. Si son animales, cómo son criados. Microorganismos y condiciones de cultivos, y cuáles son las medidas puestas en obra para el control de la producción y la calidad. Y por lo tanto, la HACCP, la GMP y las ISO. Bueno, tengo que decir que aquí existe el problema de la confidencialidad, en el sentido de que el solicitante puede requerir que algunas partes o algunos detalles del proceso no sean conocidos, no se den a conocer, y esto se puede hacer, se acuerda, entre EFSA y la Comisión. Como les decía antes, las condiciones de cultivo, la presencia de toxinas, bioacumulación de contaminantes ambientales,
si se usan solventes para la extracción, solventes residuales, si son extraídos compuestos dañosos, la síntesis química, catalizadores utilizados, el tratamiento térmico, eventualmente formación de contaminantes de proceso como la acrilamida, por ejemplo, las condiciones de mantenimiento, la estabilidad micróbica y química, los procesos de agentes para la fermentación, la producción de metabolitos de alto y la presencia más allá de los productos que se quieren nanoestructurados, en cada producto sólido se va a ver la presencia de eventuales nanopartículas. Entonces, ante todo, ¿qué se hace? Se requiere la solubilidad en agua y si el producto es soluble a menos de 30 gramos litro, entonces se manda a esas pautas para determinar eventual presencia de nanopartículas. Si en cambio la solubilidad es mayor de 33 gramos litro, nada, no se requiere nada. Tratamiento y el efecto de las enzimas. Los datos sobre la composición, naturalmente, el solicitante tiene que presentar por lo menos 5 lotes sobre la composición completa. Y aquí, naturalmente, depende si es una sustancia, una sola y única, está bien. Si son pocas, si en este alimento está constituido por una mezcla de pocas sustancias, pero también esto se requiere la totalidad de la composición. Si en cambio se trata de un alimento entero, está claro que no se puede requerir la composición total y hay que contentarse de los componentes principales. Todo esto tiene que estar acompañado por certificados de análisis. Los métodos de análisis tienen que ser convalidados con estándares oportunos y se requieren también informaciones sobre las acreditaciones de los laboratorios que han realizado el análisis. Como cuando se trata de mezclas simples o un solo elemento, sí, nos contentamos de la comparación, pero como les decía, la división de las partículas dadas sobre la solubilidad. Si son mezclas complejas, con extractos de plantas, aquí solicitamos un análisis proximal con grasas, lo más posible. En cambio, si se trata de alimentos enteros como insectos o semillas, nos contentamos de los componentes principales, pero queremos también que se evalúe la cantidad de componentes no identificados. Y aquí las especificaciones. Esta tabla tiene especificaciones que van a este catálogo después de la Comisión Europea que está online. Aquí, sobre esta lista de compuestos, ustedes pueden ver todos estos novel foods que fueron aprobados hasta ahora. Este es un ejemplo, es una nicotinamide, y ustedes ven que hay el test de solubilidad, la identificación mediante espectroscopía y HPLC, la coloración, el agua, water content, los metales pesados, la pureza, y como ven, este compuesto es más de en un 98,5% de pureza, pero se requirieron también las impurezas. Ven con los porcentajes de las impurezas, los solventes residuales, metanol y las especificaciones en particular, todo el microbial count y hongos y levaduras, pseudomonas y
Staphylococcus aureus, y todo esto, como les decía, es- está presente en este catálogo. La historia del uso, la extensión de cuán amplio es este uso, cuáles son las características de la población y de los consumidores, qué rol tiene este alimento en la dieta, se come todos los días, de manera alterada, existen precauciones o restricciones de uso, por ejemplo, remoción de algunas partes antes de la preparación. Por ejemplo, en los insectos, en algunos casos, han quitado las alas las patas, y también el uso en medicina. ¿Cuál es la población a la cual está dirigido este alimento? ¿Cuál es el máximo nivel para todos los grupos de poblaciones, a menos que no esté especificado solo, por ejemplo, para adultos, o no para personas, mujeres embarazadas, o no para niños? Tiene que estar especificado el grupo. Entonces, los usos y propuestos y niveles de uso, cuáles son las categorías donde es introducido si hay un integrador o es un ingrediente, entonces pueden tener reglamentos distintos. Este alimento apunta a sustituir otro alimento o no. Es necesario tener en cuenta también que la asunción combinada del Novel Food con otros productos. Se hicieron muchos estudios para aumentar el licopene, pero si hay que agregarlo, si se tiene en cuenta la cantidad de tomates que una persona come, por ejemplo, en Italia durante, ustedes ven que no es necesario un agregado tan elevado de licopene. Entonces hay que tener en cuenta este intake de esta asunción combinada de los componentes que provienen de la dieta normal. Después la exposición a sustancias que pueden generar preocupación y precauciones y restricciones de uso. La nutrición. Entonces, como les decía antes, estos productos tienen que ser no desventajosos desde el punto de vista nutricional. No hay que demostrar que sean ventajosos. Porque aquí puedo decir otra cosa, porque antes, no ahora, que los solicitantes ya han aprendido que en la solicitud no tiene que haber este elemento hace bien a esto, baja el colesterol. No, esto es otro tema. En la solicitud tienen que existir los elementos para la seguridad. Si después el solicitante quiere atribuir en particulares propiedades benéficas a este alimento, tiene que hacer otra solicitud que va en las reivindicaciones sobre la salud. Es ahí, las dos cosas pueden ir en paralelo. En una solicitud se hace la seguridad y en la otra solicitud se pide la evaluación del beneficio. En mi experiencia tengo que decir que es más difícil demostrar que un producto que hace bien y no que hace mal. Y aquí venimos a la absorción, y aquí comienzan las fases que se refieren más a la seguridad y a la toxicidad. La evaluación se desarrolla en tres niveles. El primer nivel son experimentos in vitro, in vivo, ex vivo, sobre todo que se refieren a la información sobre la absorción. Sí, si todo va bien, que no hay nada que genere preocupación, lo que tenemos ahí. Si en cambio existe algún dato que requiere ulterior evaluación, se pasa al nivel 2, y aquí se da in vivo, la distribución in vivo, en qué órganos se va a distribuir o alguno de estos componentes de este alimento, y el metabolismo y la descripción. También en este caso existe algún efecto preocupante, se pasa al nivel 3, donde tenemos
estudios sobre dosis repetidas en vivo. Aquí es una sola dosis, son experimentos con una sola dosis. Aquí se repiten las dosis y las informaciones sobre la bioacumulación y se pueden requerir datos también sobre humanos. Y estos datos son muy importantes para toda la estrategia para la evaluación de la seguridad, porque si la absorción no se requieren estudios de toxicidad. Si sobre estos estudios no están presentes, porque a veces estos solicitantes dicen, no, esto no es importante. No, esto es una barrera, un obstáculo en Italia que no nos permite concluir sobre datos toxicológicos. Y después hay que tener presente las diferencias entre los datos obtenidos en animales y aquellos sobre humanos. Si existen solo datos sobre animales, después para evaluar la dosis no tóxica, nosotros tenemos en cuenta un factor 100 generalmente. Entonces, se evalúa, ya, no siempre son necesarios datos sobre humanos, pero nosotros, para la evaluación del riesgo, tenemos en cuenta un factor 100. Es decir, que en un animal 100 miligramos era la dosis no tóxicas, en el hombre será 1 miligramo. Esto espero que quede claro. También la toxicidad y experimentos de toxicidad se basa sobre 3 niveles. El primer nivel se refiere a la absorción, la genotoxicidad y datos de toxicidad sobre 90 días en vivo en animales. Durante 90 días, si todo va bien, esto se detiene aquí. Si en cambio emerge algún dato de toxicidad sobre estos estudios de 90 días o bien existen datos positivos sobre la genotoxicidad in vitro, entonces se pasa al nivel 2. A nivel 2 son experimentos hechos con una sola dosis, pero se hace la genotoxicidad en vivo, la toxicidad crónica, la toxicidad crónica que son durante 12 meses, carcinogenicidad y así sucesivamente. Si también sale algún dato negativo, entonces se pasa al nivel 3, como para el ADME, dosis repetidos con voluntarios humanos. Para la carcinogenicidad también se requiere definición del estudio del modo de acción, del mecanismo de acción. Puede haber una solicitud de la toxicidad reproductiva y de desarrollo, o bien estudios especializados sobre la inmunotoxicidad, neurotoxicidad, actividad endocrina y modo de acción. EFSA en estos últimos años nos ha recomendado solicitar el menos posible experimentos en animales, pero todos nosotros entendemos que es muy difícil no requerir experimentos en animales si no hay que ir directamente sobre el hombre. Entonces nosotros tratamos de requerir estrictamente aquellos que son necesarios. La alergenicidad. En muchos de estos novel foods, justamente porque son nuevos, no existen ya personas sensibilizadas a estos alimentos. Por ejemplo, como vamos a ver sobre los insectos. Y entonces, ¿cómo nos comportamos? Entonces, si un alimento contiene proteínas, esto por default puede ser un potencial alergeno. Si no tiene proteínas, el potencial alergeno es bajo. Si contiene proteínas, entonces, ¿qué tenemos que ver? El análisis de las proteínas cuantitativamente. Últimamente llegan muchos análisis bioinformáticos por comparación con los datos de la literatura sobre las proteínas
por analogía, homología con proteínas que ya reconocidas como alergénicas, y en algunos pocos casos hemos requerido también el test sobre los humanos. Ustedes saben que existe una ley en la cual hay 14 alergenos que tienen que ser absolutamente indicados en etiquetas que se refieren a la leche, el pescado, el maní, la soja, las nueces, los huevos, el trigo, crustáceos, moluscos, la mostaza, y así sucesivamente. Son 14. Estos son etiquetados, tienen que estar etiquetados. Estos requerimos por lo menos que no haya analogía con estos conocidos alergenos. Ahora les muestro el principio de los insectos. Son 2000 insectos, especies de insectos que se consumen en el mundo. Algunos son insectos totales, como dije antes, otros son larvas, el grillo, la locusta, la larva de la mosca del soldado, Imbrasia delina, los huevos de hormigas, las abejas y el gusano de seda. Estos son los que hemos examinado hasta ahora, y EFSA, como ya prácticamente les dije, son sobre todo el grillo y la locusta como insectos totales, in toto, pero también estas larvas. La identidad, en este caso, esta es un alimento que consiste, está aislado de productos animal o de sus partes. Entonces, aquí se requiere la clasificación taxonómica, el nombre del insecto, el orden, el suborden, la familia, etc. Después, necesitamos saber cuál es el estado de desarrollo al tiempo del consumo, si es una larva o no. Las especies, ¿cuáles son las especies de insectos, el estadio de desarrollo, y cuáles son los productos, los compuestos producidos a nivel endógeno? Porque los insectos muchas veces tienen sustancias de defensa que pueden ser potencialmente tóxicas para el hombre. Después tenemos las condiciones de cría, sobre qué han sido criados, cómo han sido nutridos, alimentados, y hemos descubierto que algunos de estos insectos podían comer plástico y se comían parte de estos contenedores. Entonces hemos recomendado que el plástico que se utiliza fuera de un polímero duros, no atacados por insectos, porque pues los insectos los digieren solamente el 50% de estos polímeros, y si después no se hace una detallada limpieza y eliminación del intestino de los insectos, se corría el riesgo de ingerir este plástico. Antes de ser utilizados, los insectos son sometidos a ayuno, a veces el tracto intestinal es removido, otras no, y luego el insecto es separado de los descartes y de los animales muertos, y después existe todo el proceso microbiológico. Aquí, por ejemplo, el primer pasaje, más allá de la identificación, tenemos el blanching, donde los insectos son sumergidos en agua caliente, después son secados en hornos y pueden ser utilizados en total, secados, o pueden ser triturados como polvo, o bien pueden ser congelados congelados, y se llaman, pueden ser como una pasta o en todo. Los congelados también han sido sometidos al blanching. En algunos casos le han quitado la grasa. Hay un
la grasa ha sido eliminada y después han sido triturados. Y a veces han sido tratados también los insectos con el tratamiento UV para aumentar el contenido de la vitamina D. Entonces los insectos son alimentos complejos. No requerimos obviamente miles de compuestos contenidos, pero una evaluación, una caracterización cualitativa y cuantitativa de los principales constituyentes y el análisis proximal. Los constituyentes nutricionalmente relevantes como las vitaminas y minerales, sustancias con posible preocupación para la salud humana, como les decía, sustancias de defensa o ácidos y el impacto del alimento balanceado sobre el insecto, ese insecto si ha bioacumulado algo en el interior del organismo o si ha habido una cross-contaminación del alimento balanceado. Se miran mucho también toda la colección y la extrapolación de los datos de la literatura, que al inicio no había poquísimo, ahora hay suficientes, y se mira la estabilidad microbiológica y oxidativa de las grasas, los contaminantes de procesos y sobre todo se hace luego una cuantificación de las proteínas teniendo cuenta de la interferencia de la quitina, porque si se cuantifican las proteínas y después se multiplica, porque aquí hemos discutido muchísimo sobre el factor de conversión del porcentaje de nitrógeno al porcentaje de proteína, porque de esta manera aquí una hiperevaluación de proteínas porque se incluyó también la quitina. Algunos proponían proponer con factores de corrección distintos, pero a este punto había que proponer factores de conversión distintos, pero basados sobre los análisis y esto se hacía improponible. Por eso el factor de conversión quedó 6.25, pero se tiene en cuenta que está sobrevaluado y naturalmente todas las acreditaciones posibles en los métodos de análisis. Aquí, las precauciones y restricciones de uso que se refieren a remoción de partes antes de la preparación y del consumo, y qué rol tienen estos insectos en la dieta de otras poblaciones. También se tiene en cuenta esto, o también el eventual uso non-food. Los usos propuestos pueden ser distintos, pueden ser polvos, pueden ser insectos, y por lo tanto aquí la evaluación de la exposición depende también de la forma en la cual es tomado, ingerido el alimento. Y si este novel food quiere sustituir a otro alimento. Como nutrición, como información nutricional, como les decía, aquí se discute mucho cómo hacer. Entonces, para la cuantificación de la proteína, se hace así, se multiplica el porcentaje de nitrógeno por 6.25, mientras que para la calidad de las proteínas se evalúa, en cambio, efectivamente, los aminoácidos presentes y su digeribilidad. Después se ven los factores antinutricionales que pueden inhibir la absorción y modificar la biodisposición como ácido fítico y taninos. La alergicidad. Aquí se descubrió que efectivamente los insectos pueden causar reacciones alérgicas, ya sea como una sensibilidad de novo o como por cross-reactividad o reactividad cruzada. Entonces, son verdaderos alergenos, pero también pueden reaccionar, pero hay también personas alérgicas a los artrópodos, a los arácnidos,
tipo los ácaros del polvo, los escorpiones, los crustáceos, la langosta, los crustáceos, pueden tener reacciones alérgicas al consumo de los insectos. ¿Esto por qué? Porque los insectos contienen la tropomicina, que es también una proteína presente en estos crustáceos, muy similar, tiene un 98-99% de analogía con los crustáceos. Por lo tanto, en este caso, hemos hecho una recomendación al final de nuestra opinión que personas alérgicas a los ácaros, a los crustáceos, no tienen que tener cuidado de no consumir insectos. Y también hay que tener en cuenta que los insectos son criados en un sustrato que contiene gluten, entonces también en este caso nosotros hemos indicado en nuestra opinión, y hay que tener presente el rol de la quitina. La quitina no es un alergeno en sí, pero puede provocar problemas de alergenicidad. En conclusión, los insectos son organismos complejos, por lo tanto, hay que hacer toda la caracterización, es posible. Entonces, como dije, requerimos solo los aspectos principales, los aspectos microbiológicos también pueden ser solo muy importantes. Hay que tener presente que los insectos efectivamente pueden tener un alto valor proteico pero que puede ser sobrevaluado con la quitina, y que el consumo de insectos puede inducir reacciones alérgicas, no solo a personas que ya son alérgicas a otros crustáceos, pero también pueden ser de nuevo con sensibilización. Bueno, el último ejemplo que les traigo son estos cannabidioles. El cannabidiol. El cannabidiol es esta molécula presente en el cannabis sativa junto a otros 150 productos. El uso de este CBD en formas distintas ya se usa en distintos países porque se supone que tienen efectos beneficiosos sin tener los efectos psicotrópicos que tiene la marihuana en su complejo. Hasta ahora, CBD no ha sido autorizado como ingrediente en los alimentos. Lo estamos evaluando y, como ya les dije, están en stand-by. Tenemos 170 solicitudes. Y por lo tanto, de estos números se ve que es un mercado ampliamente en crecimiento. En enero de 2019, la WHO ha recomendado correspondiente a estas sustancias, que dice que preparaciones que contienen cannabidiol y no más de un 0,2% de THC no están bajo control internacional, y por lo tanto los países pueden comportarse como quieran. Y por lo tanto, este estatus de reglamentación como ingrediente en alimentos o como integrador es diferente en este momento en los diferentes países del mundo. El único producto autorizado de CBD es el Epidiolex, que es un fármaco que fue aprobado por la EMA. La sustancia activa es este CBD, que de la planta triturada, la cannabis sativa, y sirve como terapia agregada, no como fármaco que cura, sino como terapia agregada
para las convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut, al síndrome de Dravet, que es la epilepsia intratable en la infancia, en pacientes de por lo menos 2 años o un poquito mayores. Es el único producto que, como les decía, es un fármaco, no es un alimento. Entonces, ¿a qué punto nos encontramos? ¿Sabe? El cultivo de cannabis sativa está permitido siempre que esté registrado en Europa, en el catálogo común de las variedades de especies de plantas, y que el THC contenido no supere el 0,2% en peso. Los extractos de cannabis sativa y derivados son considerados novel food y también como los sintéticos. Y ahora justamente estamos evaluándolos. 5 sintéticos ya los hemos evaluado, pero lo que les decía, los hemos evaluado como parte química, es decir, toda la primera parte, la identidad, composición, proceso y especificación, es decir, los primeros capítulos, y estos capítulos fuimos para adelante, para atrás, pidiendo más datos, pero toda esta parte ya estaba en su lugar. Lo que todavía no está en su lugar es la parte que sigue. Los que se están examinando son 15 que son extraídos. Aquí no se puede hacer, se evalúan todos juntos porque los métodos de extracción son distintos. Algunos son extraídos con anhídrido carbónico supercrítico, otros con etanol, otros con otros solventes, o algunos aíslan solo CB, otros componentes, entonces son uno distinto del otro y son más de 150 los dossiers a nivel de la Comunidad Europea. ¿Cuál es la diferencia que hacemos nosotros respecto del fármaco? EFSA hace una opinión independiente basada desde el punto de vista científico. Entonces, nuestra evaluación no se basa sobre el riesgo-beneficio como para un fármaco, porque todos los fármacos tienen una cuota de riesgo, pero está el beneficio y el beneficio tiene que ser superior al riesgo. En nuestro caso, no, porque es un alimento y por lo tanto esta ecuación no vale. Y después la población general y es el target. No son solo pacientes. Entonces, este es un alimento que va a la población sana, no a los pacientes. Y aquí tenemos distintos procesos de producción. Y aquí hemos hecho también una guía, un documento de cómo afrontar estos problemas. Recientemente, justamente en abril de 2022, hemos promulgado este documento sobre la seguridad del cannabidiol como novel food y hemos evidenciado cuáles son las cosas que faltan, los datos que faltan, las incertidumbres. Ustedes lo pueden encontrar sobre el EFSA Journal. Si ustedes van a la red, van a encontrar este documento, o bien, si alguien me lo quieren pedir, yo se los puedo mandar. Entonces, ¿cuáles son los problemas que salieron a la luz? Como absorbimiento, como les decía, distribución, metabolismo, se vio que el CBD se acumula en una exposición a largo plazo, se acumula en algunos tejidos. Algunos mayores metabolitos fueron identificados en el hombre. Se reveló una cierta toxicidad a nivel del hígado, aumento del peso y del volumen del hígado, y después de algunas incertidumbres, datos que faltan respecto de la interacción con otros fármacos, la interacción en el tracto gastrointestinal, la neurotoxicidad
y los efectos psiquiátricos y psicológicos y efectos sobre el sistema endocrino y también sobre la toxicidad a nivel de la fertilidad y la reproducción. No hay datos, no hemos encontrado datos tácticos, algunos datos de preocupación de toxicidad en el hígado. Después, todos estos son datos que faltan e incertidumbres que hasta ahora no nos permiten hacer una evaluación global total. Por eso hemos aconsejado a los solicitantes, porque son experimentos costosos estos, que hay que hacer en animales, pero también en el hombre. Y hemos aconsejado a los solicitantes hacer un consorcio entre sí para amortizar los costos, pero parece que no lo quieren hacer y por lo tanto ahora estamos a la espera. Entonces yo por ahora me detengo aquí, creo que también que sí, pero estoy disponible para vuestras preguntas. Muchas gracias. Andano, lei ha parlato che si sta valutando il sale del Mar Morto. Sì. Noi potremmo accedere a questa valutazione? Di che colore è quel sale bianco? Di che colore è quel sale bianco? Sì. No, un po' capisco, un po' capisco. Va bene? Sì, allora, non posso mostrare questa... No puedo mostrar porque esta evaluación no terminó. Estamos a la espera de datos porque hemos requerido ulteriores datos sobre la presencia de bromuros y porque, como ustedes se pueden imaginar, en esta sal se obtiene por sucesivas decantaciones y por lo tanto podría contener, la composición puede ser muy variable según el periodo del año en el cual es recogida. Entonces está aún bajo evaluación, todavía no ha terminado. El color es prevalentemente blanco y estamos a la espera de ulterior información también desde el punto de vista microbiológico, porque existen bacterias que pueden vivir en ambiente fuertemente salino y aquí teníamos miedo que pudieran existir toxinas, pero parece que no existen. Entonces la primera pregunta estaría respuesta. Sì. Le specifiche dei prodotti approvati dall'EFSA sono disponibili sul web? Sí, sono disponibili. Sí, están disponibles, existe un catálogo, se trata European List of Novel Foods, ahí se encuentra este catálogo con todas las especificaciones y con el uso y las condiciones de uso. Sì, non abbiamo ancora, è ancora definito così. Todavía no está definido empíricamente, no más de un 20%, pero todavía no lo hemos codificado. Pero todo el resto tiene que estar identificado. Di NF più sviluppata, che presenta più richieste, e qual è quella che ha maggior potenziale? La categoria sono dei prodotti da piante. La categoría son los productos de plantas, de frutos, de origen vegetal. Estos, sobre todo, no tanto como ingredientes, sino como suplementos, como integradores alimenticios. Dentro la categoria dei traditional food, quali alimenti, che cibi hanno maggior successo in Europa?
E qualcheduno di Sì. questi ha presentato qualche rifiuto, qualche... Sì, qualcuno si è presentato qualche rifiuto perché non era dimostrato bene che era stato consumato in piena sicurezza per 25 anni, perché il limite è quello. Ma fino adesso sono Ese es el abbastanza... límite, pero hasta ahora son bastante pocos los que han sido, que han llegado, no más de una decena. Entonces, no puedo decir, yo diría más que nada que en este caso de frutos tipo bayas también que vimos, tipo arándano, Direi che sono quelli più maggiormente... son esos los que tiene, que son mayormente, son los que mayormente han sido presentados. In vivo, in animali, per esempio in colture cellulari? Sì, Sí, noi valutiamo tutte le nosotros alternative. evaluamos todas las alternativas posibles y, por cierto, partiendo de cultivos celulares, pero si aparece alguna traza de algo preocupante, entonces se pasa a animales, se pasa a los animales. Si va per scale, Se come va detto de manera por escalas, se va por niveles, ¿no? Como les mostré, primero se aceptan los cultivos celulares, después studi ex vivo, estudios ex vivo, es decir, con tejidos obtenidos de animales, después en vivo, animales en vivo, generalmente ahí nos detenemos. Al hombre se llega muy difícilmente. Le analisi si Sì, richiedono sì, attestate o collaudate sotto ISO sì, EC 17025 o studi sotto GLP OCDE. accettiamo entrambi, si accettano entrambi. Domandano se questo tipo di alimenti si trovano in Argentina. Quali classe di alimenti? Novel food? Preguntan qué clase de alimentos, los novel food. Questo la devo Eh, fare io a voi. esta pregunta dice, la tendría que hacer ella a ustedes. Ci sono degli alimenti in ¿Existen Argentina alimentos en Argentina que han sido utilizados 25 anni. por más de 25 años que podrían tener la acreditación? Potrebbero Para essere, mí sí, podrían però existir, bisogna pero esto hay que demostrarlo, que han sido ingeridos durante 25 años. questi alimenti, se capisco bene la Y yo, domanda, allora, tutti questi cibi todos estos alimentos que han sido autorizados son autorizados para la venta en Europa y para el consumo en Europa. Luego depende de otros estados si confían en esta evaluación europea o no. Ya esto no depende de Europa, depende de Argentina en este caso. La dottoressa domandano se presso l'EFSA hanno pensato di dichiarare un etichettaggio nutrizionale, se hanno pensato di dichiarare in questo etichettaggio sì, la qualità delle proteine, soprattutto per la proteina vegetale. vegetale. No, non No, è stato, ne abbiamo mm, discusso. lo hemos discutido, pero como les decía antes, nosotros no decimos qué hay que poner en la etiqueta. No es tarea de EFSA decir qué poner en la etiqueta. Es la Comisión Europea la que lo decide. Nosotros, por cierto, en nuestra opinión, si existe la evaluación de aminoácidos, decimos esta tiene un buen valor nutricional. Entonces,
Este valor nosotros lo indicamos en nuestra opinión, pero luego depende de la Comisión Europea si indicarlo en la etiqueta o no. Hasta ahora no lo han hecho. I cibi stabiliti come alimenti novel food sono Sì. di conoscenza pubblica o privata? Sono di conoscenza pubblica, sono riportati, sono online, chiunque lo può vedere, e però Pero durante 5 años son de propiedad de la empresa que ha hecho la solicitud. Después de pasados los 5 años, cualquier empresa puede replicar este producto. Es decir, que durante 5 años son de propiedad exclusiva de la empresa que que presentó la solicitud. Un forte interesse per i prodotti del Sud America Sì. o principalmente da quelli provenienti dall'Asia? Ecco, fino adesso sono arrivati... Hasta ahora llegaron principalmente porque nosotros no decidimos cuáles son los alimentos interesantes. Sobre todo han llegado los productos provenientes de Asia, como Novel Food y como Traditional Food, de Corea del Sur, de China, Indonesia. Llegó tal vez una solicitud del Brasil, como les mostré, la pulpa del cacao y Qualche altro, adesso stavo pensando. E forse qualcosa dal Perù. Ma in questo momento non mi ricordo. pero en este momento no me acuerdo. Pero sobre todo son muy activos en Asia. Han mandado como traditional food, como novel food, muchos. A veces presenta una empresa asiática, a veces la solicitud es presentada, el producto es hecho en Asia, pero la solicitud es hecha por una empresa europea, sobre todo inglesa o holandesa. Generalmente se dirigen a estos dos países. Difícilmente se dirijan a Italia o Alemania. Tal vez porque las solicitudes están hechas todas en inglés, entonces por una cuestión del idioma se dirigen a esos dos países. L'altra domanda è in italiano. Dice, può ripetere quali sono i dati che avete e quali mancano della valutazione del CBD? L'ultima slide. Ecco, allora, quello che abbiamo visto... Lo que hemos visto, que vimos hasta ahora, es la acumulación del CBD en la exposición a largo plazo. Sentite? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sono stati identificati. Se identificaron metabolitos en los humanos de transformación del alimento y el destino de estos metabolitos tal vez no son conocidos y se visualizó una cierta toxicidad de los valores hepáticos a nivel del volumen y del peso del hígado, de animales obviamente, y también sobre los valores de algunas enzimas. Mientras que de estos otros, aquí son datos faltantes, que hay muy poco en literatura y los solicitantes han presentado prácticamente, no han presentado casi ningún dato sobre la interacción con otros alimentos, el destino, no, en el tracto gastrointestinal, datos de neurotoxicidad
y el sistema endocrinológico, Comunque, y se voi andate que ustedes, de todas maneras, sí, questo, ecco, guardate su questo e fate EFSA Journal si ustedes cliquean en EFSA Journal 2022 su safety of cannabidiol as a sobre superfood, safety vi viene fuori cannabidiol, un articolo les sale este artículo, che è molto lungo, que es muy largo, pagine. tiene muchas C'è tutto páginas, in dettaglio y ahí está todo el detallado, quello che lo i dati mancanti lo que se che vio noi y los datos faltantes de los cuales nosotros esperemos que alguien se haga cargo de ellos. Ricette gastronomiche può rientrare in un novel food come prodotto Sì. di processo? La funzione Sì, sì. tecnologica specifica? Sì, sì, è stata, Sí, credo che creo que ha sido, la hemos examinado varios años atrás y fue probada. Yo me ocupo de este grupo desde 2006, entonces piensen cuántos ya vi y no me los acuerdo todos, pero la inulina creo que sí, come fibra naturalmente. como fibra. Bene, allora. Entonces, Innanzitutto alla professoressa Marchelli per la le agradecemos por su per aversi avvicinato ponencia y por haberse agregado a este mundo en el cual está organizado el mundo europeo, y veo que también está conectado el profesor Antoniazzi para, si usted quiere cerrar, profesor. Spero di non avervi annoiato. Espero no haberlos aburrido. No, en absoluto, ha sido interesantísimo. Bien, entonces È durato un po' di più di quello che era duró un previsto, poco però más de lo que estaba previsto, era molto interessante, quindi entonces ringrazio la professoressa Marchelli agradezco a la profesora per Marchelli